Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Entonces, estos textos los hemos estado estudiando en ese curso, pero hoy día es atingente porque dice algo impresionante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. No voy a leer todo el contexto porque si no se va a ir la clase, pues. Versículo 6 dice, nosotros, lo voy a leer yo nomás esta vez, nosotros somos de Dios. Acá podríamos filosofar hartas cosas maravillosas, pero como le digo, no me quiero extender. Nosotros somos de Dios. Bueno, yo diría, como buen profesor, yo diría, depende. Yo no soy tan optimista cuando la Biblia dice estas cosas. Porque, claro, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. Bien. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, noten el contraste que está haciendo, los que son y los que no son. Ya la Biblia nos está aclarando eso, no todos son. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Es decir, a los enviados, apóstoles, mensajeros, dirigidos por el Espíritu Santo. El que no, esa palabra nos oye, no, si tengo que explicar, si no, yo soy profeta de los huesos. El que conoce a Dios, rapidito, en honor a Gledis que está acá, cuando dice conoce, el conoce implica no solamente conocer en persona, como en el caso de Juan, no solamente conoce en el caso de conoce la palabra inspirada por Dios, sino que la palabra conoce implica obedezco. La palabra conoce es el buen oyente. El buen oyente recibe la palabra y no se le sale por el otro oído. El buen oyente, el que conoce la palabra, la vive. Ese es el que la conoce. En otras palabras, el conoce es como decir el consecuente, el genuino, el que es de verdad, digamos, el real, por decirlo así. ¿Ok? Acuérdense siempre de la palabra. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque la palabra conoce, es muy común en los escritos de Juan. Él hace alusión, porque Juan es muy pastoral, es muy amoroso. Entonces, Juan le hace guiño a la parábola del redil, de la que habló el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. O sea, la oveja no solamente escucha y reconoce la voz de su pastor, sino que se pone en acción, le sigue, se convierte en un seguidor, en un practicante, en un vividor, siguiendo el ejemplo del pastor. ¿Vale? Así que esa palabra conoce tiene tremendas implicancias de relación personal, genuina con Jesús. Nosotros somos de Dios, por eso es que somos de Dios, ¿verdad? Porque le conocemos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, es decir, reconoce. Él nos oye, es decir, que el que es de Dios reconoce la voz de Dios, en este caso, en el ministerio de Juan. O sea, reconocemos que Juan es de Dios y oímos el testimonio de Juan, en este caso escrito ahora, ¿verdad? Nos oye. Ahora el contraste, noten el contraste. El que no es de Dios, bueno, que no es de Dios, evidentemente, todo lo contrario de lo que acabo de explicar, pues. Pero no quita, y acá viene lo bueno, pero no quita que el que no es, también dice que es. ¿Se está entendiendo? No, sí, es que este es un ejercicio para que la iglesia no está acostumbrada a esto. Hay que usar la razón, ratio. Por eso es que es ratio et revelatio. La revelación debe ser comprendida mediante la razón. El hecho de que hayan algunos que no es de Dios, que no son de Dios, no quiere decir que no profesen ser de Dios. Los que están conmigo en el anticristo saben a lo que me estoy refiriendo. Porque hay elementos humanos que pueden profesar ser de Dios, pero no son de Dios. Entiendamos eso, ¿vale? Vale. Bien,
Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El no nos oye no quiere decir que no lea la palabra, que no predique la palabra, que no oiga la palabra. El tema es que no vive la palabra. Y ahí se ve el que no es de Dios. Porque por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos de frutos, estamos hablando de obediencia. Gálatas 5, obediencia por la fe. Y la obediencia por la fe tiene una consecuencia evidente en la vida, que es la transformación del ser. La naturaleza humana completa es transformada a imagen y semejanza de Dios, cuando el que es de Dios oye y conoce a Jehová y anda en sus pisadas, en sus caminos. Eso se revela en su testimonio personal o obras. Ustedes se están dando cuenta que yo no me estoy dando tantas vueltas para hacerle la vida imposible, ¿eh? Yo estoy haciendo acá un ejercicio neuronal con ustedes. Porque tenemos que acostumbrarnos a eso. El teólogo, el profesor de Biblia, el instructor bíblico, tiene que aprender a hacer este tipo de análisis. Porque tenemos que desenrollarle la madeja a la iglesia cuando la iglesia está confundida. Hay que darle vuelta ahí. Entonces hay que hacerlos razonar, hay que hacerlos pensar a los hermanos. ¿Vale? Y esto se llama dialéctica. ¿Vale? Así que el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, es decir, el que está siendo guiado o influenciado por el Espíritu de Dios, o el espíritu de error. Y podríamos seguir profundizando en este solo versículo toda esa experiencia del que es y el que no es. Por eso que el Señor Jesús, ahora van entendiendo por qué el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo, porque Él sabe quién es y quién no es. Apocalipsis capítulo 3, los que están conmigo en escatología. Cuando el Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, le dice, yo conozco tus obras. También se lo dice a la iglesia de Esmirna. También se lo dice a Pérgamo, creo. Yo conozco tus obras. Obras, yo conozco tu conducta, conozco tu ser, conozco tu vida. Eso es obras. Conozco tu actuar. Así que a mí no me vas a pasar gato por liebre. Aunque me digas Señor, Señor. Porque la Biblia nos enseña que todo creyente o está bajo un espíritu o está bajo otro espíritu. No hay terreno neutral en la dimensión espiritual. O estamos bajo la dulce y constante y evidente influencia del Espíritu Santo en la vida, o estamos bajo la influencia de un espíritu de error o de un espíritu de demonio. Ahora esta palabra suena fuerte, decir que estamos bajo un espíritu de demonio, suena fuerte porque tenemos la idea que el endemoniado es alguien que bota espuma por la boca, camina no sé cómo, camina por el techo o hace cosas raras. Eso lo ha enseñado eso es una manera grotesca de manifestación diabólica, claro que sí. Pero una persona puede verse muy honorable, muy respetable, muy ecuánime y tener un montón de espíritus inmundos adentro. ¿Ya? Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online.